¿Alguna vez ha tomado la salida equivocada en una autopista y terminado en un lugar que es poco familiar para usted, incluso incómodo? Ahora que estoy viajando por Israel, a veces hay momentos en los que me siento incómodo con lo que me rodea. A veces las personas se quedan mirándome y probablemente se preguntan, ¿qué estoy haciendo aquí? A veces siento que no pertenezco a este lugar, como si no tuviera autorización para estar aquí. En la época de Jesús, los leprosos se sentían así todos los días porque la sociedad los rechazaba por completo. Pero las normas culturales y de la sociedad jamás le impidieron a Jesús ayudar a aquellos que vivían marginados. La cultura de Jesús no era la cultura del desierto. Sus amigos y familiares solo utilizaban el desierto como un camino para llegar a donde querían. Tampoco vivió en una cultura de playa. Aunque la gente sí vivía a lo largo del Mediterráneo, no hay registros de que él estuvo allí. La cultura de Jesús era más bien la cultura de las colinas de las ciudades de Galilea. Así que tiene sentido pensar que su ministerio principal era viajar de ciudad en ciudad para sanar a las personas enfermas y enseñarles a las multitudes que se reunían. Era un pueblo y una cultura con los que él estaba muy familiarizado. Y justo aquí en la ciudad de Nazaret, en el centro de la Nazaret moderna, lo que vemos es parte excavaciones y parte una recreación que nos da una idea de cómo se veía la ciudad en la época de Jesús. Las personas que vivían en ciudades como esta serían consideradas pobres, sin muchos recursos según nuestros estándares, pero en las culturas antiguas esta era la norma. Las personas con las que los demás no querían tener nada que ver, las que no eran bienvenidas en ninguna parte de la ciudad, eran llamadas leprosos. En Lucas 17 vemos que Jesús llega a una ciudad muy parecida a esta y 10 leprosos salen a saludarlo y claman, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estudiemos ahora el corazón de Jesús y veamos cómo respondió. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. La mayoría de las personas piensan que San Diego es un lugar perfecto para pasar vacaciones con un clima ideal, y ciertamente es así. Pero San Diego, al igual que la mayoría de las ciudades del mundo, también tienen comunidades marginadas o pobres. Desde donde estamos en este momento podemos ver grandes contrastes. El maravilloso puente de Cornadel lleva a unas comunidades hermosas y ricas, pero alrededor de este parque donde estoy sentado hay una comunidad más pobre. En este parque hay muchos indigentes, muchas personas de la calle que vienen a dormir aquí cada noche. Hace un tiempo iba conduciendo hacia mi casa y me detuve en una tienda para comprar algunas cosas. Entonces, cuando iba saliendo, vi que había un anciano en la calle. Lo observé con una tristeza profunda.
Era un indigente, quizá tenía alguna enfermedad mental y vivía marginado de la sociedad. La gente lo despreciaba por ser una persona irrelevante. Quizá no tenía familia, ni tampoco tenía amigos. Hay muchas personas así en nuestra sociedad, personas que miran desde afuera y quieren entrar, personas marginadas. Y lo mismo pasaba en la cultura del primer siglo, que era la cultura donde vivió Jesús. Había personas por las que nadie se preocupaba, personas que eran vistas como innecesarias y excluidas de la sociedad. Uno de los grupos que era despreciado era el grupo de los leprosos. En nuestra historia de hoy, el grupo de hombres con lepra viene a Jesús para que los sane. Para empezar, tenemos que definir algunos términos. Hoy, cuando hablamos de la lepra, por lo general nos referimos a una enfermedad que se llama la enfermedad de Hansen. Esa es la enfermedad en la que pensamos cuando oímos mencionar la palabra lepra, la carne viva que se cae del cuerpo de las personas. Pero en la Biblia, el término lepra tenía un significado más amplio, se refería a una variedad de enfermedades de la piel. Algunas de ellas eran muy graves, algunas eran inofensivas. El problema que se presentaba antes de la medicina moderna era que uno no podía ir a un médico general para hacerse un examen de sangre. Los mismos síntomas podían relacionarse con una peligrosa enfermedad contagiosa o relacionarse con algo inofensivo. Entonces, en el Antiguo Testamento se establecieron una serie de directrices para determinar si alguien tenía lepra y si alguien era peligroso o no. Las personas que tenían esos síntomas iban a ver al sacerdote, quien los examinaba y buscaba ciertas características. Si determinaba que la persona tenía lepra, lo ponían en cuarentena y esa persona era obligada a gritar cada vez que alguien se le acercaba: soy impuro, para que la gente se alejara de ellos. El resultado era terrible para esas personas. Eran excluidas socialmente del resto de la vida de la comunidad. Y no solo eso, sino que eran excluidas del área religiosa porque eran consideradas ceremonialmente impuras, no podían entrar en el templo de Dios. El destino de esas personas era terrible porque eran marginadas. La lepra era una enfermedad muy temida. En Lucas 17 nos encontramos con un grupo de 10 leprosos, hombres que tenían lepra y esperaban un milagro de Jesús. La historia empieza con una declaración importante. La Biblia dice que Jesús iba en su viaje a Jerusalén. Esa referencia no solo era geográfica, sino también era una referencia teológica. Desde el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, Jesús ha estado viajando a Jerusalén. En el capítulo 9, versículo 51, dice cómo se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Algunas de las parábolas más importantes de Jesús ocurren en este periodo del ministerio de Jesús. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, en la que el samaritano despreciado es quien demuestra cómo ser un buen prójimo. O también la parábola del gran banquete, en la que los de la élite religiosa son invitados al banquete pero se rehúsan a ir. Y entonces el dueño del banquete invita a los despreciados, a los que viven marginados de la sociedad. O la parábola del hombre rico y Lázaro, en la que Lázaro, el pobre indigente, entra al reino de Dios. Pero el hombre rico, que tuvo todo lo que quiso de la vida, es excluido, es dejado por fuera. El tema todo el tiempo es que los líderes, la élite religiosa, los que se creen justos, los que creen que han hecho todo bien, ellos son los que se pierden la salvación. Mientras que los relegados, los pecadores, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, son los que reconocen su necesidad de salvación y reciben el regalo gratuito de la gracia que viene de Dios. Esta historia es una imagen del ministerio de Jesús. Los pecadores se acercan, mientras que los que se consideran a sí mismos santos y justos se alejan. En esta historia vemos el mismo tema. Pero esta historia tiene un leve giro. Los 10 leprosos de esta historia son marginados de la sociedad. Los 10 tienen lepra. Pero uno de estos leprosos es especial. Uno de ellos es marginado dentro de los marginados porque es samaritano. La historia empieza cuando Jesús viaja de Galilea a Samaria. Ya tiene una reputación de sanador, así que cuando estos hombres leprosos oyen que Jesús va a venir, lo ven y le claman: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, por favor, sánanos. Lo que es interesante es que Jesús no los sana en el acto, sino que les dice: vayan al sacerdote y preséntense ante él. A primera vista, esta solicitud puede parecer extraña.
Porque Él no dice, vayan al médico para que Él los declare limpios. Pero recuerden muy bien que en el Antiguo Testamento era el sacerdote el que examinaba a las personas y el que declaraba si estaban puras o impuras. Observen también que Jesús no dijo, ustedes están sanados, sino que les dice, vayan y hagan como si estuvieran sanados. Él exige un acto de fe de parte de ellos. Hay un paralelo sorprendente con una historia del Antiguo Testamento, que es la historia de Naamán y el sirio. Esta historia está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. En esta historia, Naamán era un general del ejército sirio que había contraído lepra. Él tenía una joven sierva israelita que le dijo, hay un profeta en Israel que puede sanarlo. Y entonces Naamán fue a ver a Eliseo el profeta. Pero cuando él llega, Eliseo envía a su siervo a hablar con Naamán, y entonces el siervo le dice, ve al río Jordán y lávate 7 veces. Nuevamente él pide un acto de fe. Naamán piensa que esa propuesta es absurda, dice, tenemos mejores ríos en Siria, me podría lavar allí. Pero el siervo de Naamán le dice, mire, si Eliseo le hubiera pedido hacer algo realmente difícil, usted lo hubiera hecho. Entonces Naamán acepta, y cuando se lava en el río Jordán 7 veces, es sanado. Él realiza un acto de fe y recibe la sanidad. Lo mismo sucede en esta historia. A ellos se les pide un acto de fe, que vayan y cuando obedecen, los 10 son sanados en el camino. Es un milagro extraordinario. Uno puede imaginarse cómo sucedió. Iban caminando hacia donde el sacerdote y de repente uno de ellos le dice al otro, oye, te ves hoy muy bien. Las costras de tu rostro están desapareciendo. No, espera un minuto, toda tu cara está mejor. Y de pronto se dan cuenta que todos están siendo sanados y empiezan a gritar y a celebrar y se abrazan y salen corriendo. Probablemente algunos fueron donde el sacerdote, otros a sus casas, a ver a sus esposas, a sus padres, a sus hijos. Sin embargo, solo uno de los 10, se detiene. Se da cuenta de lo que está sucediendo y regresa donde estaba Jesús. En el versículo 15 dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios y dando grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Pero luego Lucas agrega un detalle importante. Dice, no obstante, que era samaritano. Es únicamente el samaritano el que regresa a darle las gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Es una historia acerca de la gratitud, de darle gracias a Dios por la salvación que ha provisto. La historia ciertamente nos habla de la gratitud, de cómo todos debemos darle gracias a Dios por las bendiciones de nuestras vidas. Sin embargo, nos enseña algo más. Más adelante vamos a hablar acerca de las implicaciones de esta historia. Para entender la historia de los 10 leprosos debemos entender el contexto del primer siglo. Los judíos que oían a Jesús se habrían sentido muy felices de saber que los leprosos fueron sanados. Pero luego habrían quedado sorprendidos al escuchar que el único que regresó y le agradeció a Jesús fue el samaritano. Para ellos, este era el que menos probabilidades tenía de regresar. Los judíos despreciaban a los samaritanos y esos sentimientos eran mutuos. Entonces los samaritanos se levantaron como un pueblo único durante el exilio asirio, cuando el imperio asirio conquistó el reino del norte de Israel. La mayoría de los israelitas fueron al exilio y entonces los asirios trajeron personas extranjeras que se casaron con los israelitas que quedaron. Los samaritanos eran una raza aparte con su propia religión y practicaban una forma de judaísmo, pero no era igual. Los samaritanos establecieron su propia forma de adoración en el monte Gerizim en vez de adorar en el templo de Jerusalén. Para los judíos, estos samaritanos eran una raza mezclada, étnicamente eran impuros. Pero también eran herejes. Ellos los veían como falsos maestros que practicaban una religión falsa. Más o menos como en la actualidad vemos una secta. Las relaciones entre los judíos y los samaritanos iban de mal en peor. Cuando los judíos ganaron la independencia de los asirios en el siglo II a.C., el rey judío Juan Hyrcanus marchó hasta Samaria y destruyó el templo del monte de Gerizim y convirtió a la fuerza a muchos samaritanos. Así que estos dos grupos se odiaban por completo. En uno de los libros judíos intertestamentarios, el libro de Sirach, supuestamente Dios está hablando y dice lo siguiente: 2 pueblos me son odiosos.
y un tercero que ni es pueblo. Los que moran en la montaña de Seir, que es una referencia a Edom, al sur de Israel. Los filisteos, que es una referencia al pueblo que queda al occidente de Israel. Y el pueblo necio que habita en Siquem. Siquem, que queda en Samaria. Entonces lo que se afirma es que los samaritanos ni siquiera eran un pueblo. Así que el odio entre los judíos y los samaritanos era mutuo. Más adelante, las escrituras rabínicas dicen que había un samaritano que le habló a un rabino que iba camino a Jerusalén para orar, y el samaritano le dice: ¿no sería mejor orar en este monte bendecido, es decir, en el monte Gerizim, en vez de orar en ese estercolero que es Jerusalén? Desde la perspectiva judía, Dios los amaba a ellos y odiaba a los samaritanos. Pero lo sorprendente es que en la historia, el que regresa agradecido y da gracias a Dios por la sanidad es un samaritano. Eso nos recuerda la parábola del buen samaritano, en la que un hombre judío es atacado y luego ignorado por un sacerdote judío y por un levita judío, pero un samaritano le muestra compasión. A esa parábola la llamamos la parábola del buen samaritano. Pero este título sería una contradicción para los judíos del primer siglo. Uno nunca pensaría que un samaritano es bueno, uno pensaría que es el mal samaritano o el samaritano malvado, o el samaritano de dudosa reputación. Pero estas historias encajan bien en el tema de Lucas, que Dios ama a todas las personas, incluso a las más despreciadas. Otro punto cultural clave aquí es por qué los otros 9 no regresan. Tenemos que entender que la cultura del primer siglo se basaba en la reciprocidad. Eso quiere decir que cuando uno le hacía un favor a alguien, esa persona debía pagar el favor con otro favor. En esa cultura, al igual que en otras culturas de hoy, las personas rara vez decían gracias. En vez de decir gracias, decían te lo pagaré después, muy distinto de la cultura estadounidense. Nosotros por lo general damos las gracias por todo. Los otros 9 no regresaron quizás porque pensaban que merecían ser sanados, o quizás pensaron que lo pagarían después a través de las buenas obras. Sin embargo, cuando este samaritano regresa, reconoce que nunca podrá pagar ese favor, que nunca podría pagar la gracia que Dios le había dado. Una vez más vemos un tema clave que aparece a lo largo del Evangelio, especialmente de Lucas. La autojusticia. La élite religiosa rechaza la gracia de Dios. Ellos piensan que la merecen, que se la han ganado, y entonces se rehúsan a arrepentirse. Pero mientras tanto, los relegados, los marginados de la sociedad, los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas y los samaritanos responden a la gracia gratuita de Dios. Otro punto importante del contexto que hay que entender en esta historia es el significado espiritual de la sanidad. En el versículo 19 se utiliza una palabra interesante. Jesús concluye y le dice al leproso: levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. La palabra en griego para sanado es sozo, que por lo general se traduce como salvado. Hay una relación muy cercana entre la sanidad física y espiritual, o entre la salvación física y espiritual. Esta es una relación fundamental para entender los milagros de Jesús y su importancia. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 35, podemos leer sobre la salvación final de Dios. En ese contexto de la salvación dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se despertarán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Es decir, la salvación de Dios no solo se ve como algo espiritual, sino como la restauración de la creación. Se trata de revertir la caída de la humanidad. Jesús viene a la tierra y proclama: el reino de Dios se ha acercado. Y además hace milagros para mostrar esa restauración. Podemos ver un buen ejemplo de esta relación en la sanidad del paralítico, la sanidad del hombre paralizado en Lucas 5. 4 amigos llevan a su amigo paralítico a Jesús y no pueden entrar porque la sala donde está enseñando Jesús está llena de gente. Y entonces rompen el techo y bajan a su amigo por el techo hasta donde estaba Jesús. Ellos esperaban que Jesús sanara al hombre, pero en vez de eso, Jesús le dice: tus pecados quedan perdonados. En vez de decirle estás sanado, le dice: tus pecados quedan perdonados. Los líderes religiosos quedan sorprendidos porque cuando Jesús afirma perdonar los pecados, asume una prerrogativa de Dios y dicen: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios?
Pero luego Jesús demuestra su autoridad para perdonar pecados al sanar al hombre. La sanidad física entonces es una prueba de la renovación espiritual. Así que la importancia es la restauración de la creación. La enseñanza de Jesús transmite algo profundo sobre su ministerio. Jesús no solo está aquí para hacer que la gente se sienta bien, no está aquí solamente para mostrar compasión, aunque también hizo estas cosas. Está aquí para cambiar el curso de la historia de la humanidad, para dar salvación, para el perdón de los pecados y para revertir los resultados de la caída, para restaurar verdaderamente la creación. Los fariseos de la historia tienen razón parcialmente, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero luego Jesús demuestra que es completamente Dios y completamente hombre y provee un verdadero perdón para todos los tiempos. Él salva al leproso, lo salva a través de la sanidad física, pero especialmente a través de la sanidad espiritual. En nuestra historia, Jesús va rumbo a Jerusalén cuando se encuentra con 10 hombres que sufren de lepra. Él sana a los 10, pero solo uno regresa a agradecerle. Y ese hombre es un samaritano, uno de aquellos que los judíos desprecian. La historia en realidad nos muestra dos cosas: el corazón de la gratitud y el reconocimiento de la gracia de Dios. No es algo que nos ganemos en un regalo gratuito de Dios. Hay varias aplicaciones que quiero resaltar. Primero que todo, Dios nos llama a tener un corazón agradecido. ¿Qué tan seguido tenemos la misma actitud de los 9 que no regresaron a agradecerle a Jesús? A veces tomamos por sentado los regalos de Dios. Por ejemplo, en este país tenemos la libertad de cultos, pero frecuentemente la damos por sentado. Muchos cristianos alrededor del mundo no tienen la misma libertad. Tenemos paz en esta nación. Muchos cristianos son perseguidos por su fe. Tenemos una enorme riqueza, mientras que muchos alrededor del mundo pasan hambre. Hay un episodio del popular programa de televisión Los Simpson, donde el sagaz Bart Simpson debe orar por los alimentos. Y él dice: «Querido Dios, nosotros compramos todas estas cosas, así que gracias por nada». Dudé mucho sobre el decir esta frase porque me parece muy irreverente, pero señala una actitud que a veces tenemos. Yo nunca digo: «Obtuve este trabajo yo mismo, así que gracias por nada». O «Me merezco esta familia, así que gracias por nada». Pero cuando no respondemos con gratitud, cuando no agradecemos a Dios, ¿acaso no decimos lo mismo? Quizás eso fue lo que dijeron los otros 9. Quizás dijeron: «Nos merecemos esa sanidad, así que gracias por nada». Pero la Biblia nos dice que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: «Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios». Y en Efesios 5:20 dice: «Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Santiago dice: «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto». Todo lo que tenemos viene de Dios. Un corazón agradecido reconoce el favor y la gracia inmerecidos que recibimos de Dios y que tenemos en nuestras vidas. Lo primero es que debemos ser agradecidos, debemos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero hay una segunda aplicación. Dios nos llama a dar un paso de fe, a dar un paso de obediencia. Así como los leprosos, los 10 leprosos que salieron sin haber sido sanados y obedecieron a Jesús cuando les dijo: «Vayan y muéstrense al sacerdote». A veces Dios nos pide ir por un camino que puede parecer un poco extraño, un poco ridículo. Por ejemplo, leemos en la palabra de Dios que debemos mantenernos puros en nuestras relaciones. Pero la sociedad dice: «¿Por qué debemos hacerlo? Eso es mojigato». Si uno se cansa de una persona, siempre se puede buscar otra. Leemos en la palabra de Dios que debemos amar a nuestros enemigos, pero es mucho más divertido odiar a nuestros enemigos. Leemos en la palabra de Dios que no debemos ser ambiciosos, pero en este mundo hay tantas cosas por las que podemos ser ambiciosos. Pero luego Dios dice: «Confía en mí, sigue en este camino, yo te daré más alegrías de las que jamás pensaste». Y a lo largo del camino debemos mirar atrás y recordar lo que Dios nos ha dado muchas bendiciones. Los 9 leprosos que clamaron por ayuda dijeron: «Jesús, ten compasión de nosotros». Pero tan pronto como fueron sanados, se olvidaron de Jesús. ¿Cuál Jesús decían? Como ya no necesitaban el milagro, ya no tenían corazones agradecidos hacia Dios. Así es como tratamos a Dios a veces. Dios nos llama a tener una vida de obediencia, a servirle por la gratitud que le tenemos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Él nos dice, cuando estabas perdido y solo, yo te hallé. Cuando la vida no tenía sentido, yo te di esperanza. Cuando estabas espiritualmente muerto en tus pecados, envía a mi Hijo Jesucristo a sufrir y a morir por ti. Cuando en tu vida estabas controlado por adicciones como la lujuria, la adicción al dinero o la adicción al alcohol, yo envío a mi espíritu para darte el poder vencer esas adicciones. Cuando estabas solo, te di una comunidad que te rodeara. Ahora nos llama a que le sirvamos fielmente. Pero nosotros respondemos, Dios, ¿qué has hecho por nosotros últimamente? Un corazón verdaderamente agradecido reconoce la profundidad de la gracia que Dios nos ha dado y responde en fe y obediencia. Y cuando lo hacemos, somos sanados así como esos leprosos fueron sanados. Actualmente el mundo nos dice, ten la relación que quieras. Si una no funciona, prueba con otra. Pero Dios dice, camina conmigo en este camino y experimentarás una mayor llenura y disfrutarás las relaciones que yo te dé. El mundo dice, sé ambicioso, obtén todo lo que puedas, pero Dios dice, camina conmigo en este camino y yo me ocuparé de tus necesidades. Yo te daré todo lo que necesitas, te daré una verdadera llenura y una verdadera felicidad, una verdadera alegría. Así que Dios nos llama a ser agradecidos, nos llama a ser fieles y hay una tercera aplicación. Dios nos llama a ofrecer su gracia a los pueblos de todo el mundo. En este pasaje se nos recuerda nuevamente que Dios ama a los perdidos, ya sea que fueran pecadores o recaudadores de impuestos en el ministerio de Jesús o este samaritano, o en nuestro contexto, los marginados. Vivimos en un mundo de odio y perjuicios, en el que las personas por lo general desprecian a los otros por la raza o la etnia. Donde hubo un holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, o más recientemente el genocidio tribal en Ruanda o la limpieza étnica en la antigua Yugoslavia. La historia del mundo es una historia de odio. Y si nosotros como estadounidenses nos volvemos petulantes, tenemos que recordar nuestra propia historia en la que hubo esclavitud por la raza durante tantos años, o en la que las leyes de segregación no existían hasta hace unas pocas décadas. Aquí en San Diego vivimos muy cerca de México. Algunas de las personas más pobres del mundo viven solo a unos kilómetros de nosotros, y cada noche miles cruzan las fronteras en búsqueda de una mejor vida. No estoy haciendo una declaración política, reconozco que las naciones tienen derecho a cuidar sus fronteras. Pero a veces me preocupa porque el asunto de la inmigración se puede volver una excusa para el odio racial. Incluso los cristianos se refieren a ellos como estas horribles personas. No olvidemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él andaba con esas personas. Andaba con los miembros más bajos de la sociedad, con los pobres, con aquellos que eran odiados por los demás. Y Él nos dio el modelo para que amáramos incluso a nuestros enemigos, para que amáramos a aquellos que son muy diferentes a nosotros. Porque últimamente eso fue lo que Dios hizo. Pablo nos dice que cuando aún éramos pecadores, que cuando aún estábamos lejos de Dios, Cristo murió por nosotros. Últimamente los pecadores, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los leprosos, los samaritanos de los evangelios, todos ellos nos representan porque todos nosotros somos pecadores que necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios y ahora que Dios nos ha ofrecido su gracia gratuitamente, nos llama a ir a ofrecérsela a otros, especialmente a aquellos marginados, especialmente a aquellos que son marginados por la sociedad.